Jamás imaginé que mientras agonizaba en una cama de hospital, mis propios hijos estarían en el baño de al lado planeando acelerar mi muerte con veneno para quedarse con mi herencia de 8 millones de euros. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Aurelio Vázquez Moreno, tengo 67 años y hasta el 15 de marzo del 2024 creía que había criado a 2 hijos que me amaban. Esa noche de domingo, todo cambió para siempre. Estaba cenando tranquilamente en mi casa de la calle Serrano, disfrutando de la tortilla española que había preparado como cada domingo. Era una tradición que mantenía desde que falleció mi querida Rosa hace 5 años. Siempre cocinaba para recordarla, porque ella decía que mis tortillas eran mejores que las suyas, aunque yo sabía que mentía por cariño. De repente, sentí como si un elefante se hubiera sentado sobre mi pecho. El dolor era tan intenso que el tenedor se me cayó de las manos, haciendo un ruido metálico que resonó en el silencio de mi comedor. Intenté levantarme, pero las piernas no me respondían. El brazo izquierdo me dolía, como si me estuvieran clavando miles de agujas, y la respiración se me cortaba con cada intento de tomar aire. «Dios mío», murmuré mientras caía de rodillas junto a la mesa. Con las fuerzas que me quedaban, logré alcanzar mi teléfono móvil y marcar el número de emergencias. «Necesito una ambulancia», logré decir con voz entrecortada. «Creo que estoy teniendo un infarto». Los siguientes minutos fueron una nebulosa de dolor y confusión. Recuerdo haber llamado a Sandra, mi hija mayor de 42 años, y también a Rubén, mi hijo menor de 39. Ambos llegaron casi al mismo tiempo que la ambulancia, con caras de preocupación que en ese momento me tranquilizaron profundamente. «Papá, tranquilo, todo va a estar bien», me decía Sandra mientras los paramédicos me subían a la camilla. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, o al menos eso me pareció en mi estado. Rubén corrió junto a la ambulancia hasta el Hospital San Carlos repitiendo: «Aguanta, papá, aguanta, te necesitamos». Esas palabras me dieron fuerzas durante el trayecto. Pensé en lo afortunado que era de tener hijos tan dedicados, tan preocupados por mi bienestar. Una vez en el hospital todo se volvió un torbellino de médicos, enfermeras, cables y máquinas que pitaban constantemente. El doctor Iván Castillo, mi cardiólogo de confianza desde hace 10 años, apareció rápidamente y tomó control de la situación. «Aurelio, has tenido un infarto del miocardio», me explicó con esa seriedad profesional que siempre mantenía. «Pero llegaste a tiempo. Vamos a estabilizarte y te quedarás en observación unos días». Me asignaron el cuarto 304, una habitación individual con vista al patio interno del hospital. Sandra y Rubén no se separaron de mi lado durante las primeras horas, turnándose para sostener mi mano y susurrarme palabras de aliento. Mientras me conectaban el suero y los medicamentos para estabilizar mi corazón, escuchaba sus voces como un murmullo consolador en el fondo. Hablaban entre ellos sobre llamar a algunos familiares, sobre organizarse para acompañarme durante los próximos días, sobre lo importante que era que me recuperara pronto. «Haremos todo lo necesario para que papá esté bien», escuché decir a Sandra. «Sí, todo lo que haga falta», confirmó Rubén. En ese momento, con el corazón todavía palpitando irregularmente y conectado a esas máquinas que monitoreaban cada latido, me sentí profundamente agradecido. A pesar del susto, a pesar del dolor, tenía a mis hijos conmigo. Pensé en Rosa y en cómo estaría orgullosa de ver cómo nuestros hijos habían crecido para convertirse en personas tan cariñosas y responsables. Los sedantes comenzaron a hacer efecto, y mi vista se volvía cada vez más borrosa. Las voces de Sandra y Rubén se desvanecían lentamente mientras yo me sumergía en un estado entre el sueño y la vigilia. Fue entonces cuando escuché algo que cambiaría mi vida para siempre. Al principio pensé que eran alucinaciones causadas por los medicamentos, pero sus voces se volvieron más claras, más cercanas. Estaban hablando cerca de mi cama, creyendo que yo estaba completamente sedado. «¿Cuánto tiempo crees que le queda?», susurró una voz que reconocí como la de Rubén.
No lo sé, pero espero que no sea mucho, respondió Sandra en un tono que jamás le había escuchado antes. Mi corazón, que ya estaba débil, dio un vuelco que las máquinas registraron inmediatamente. Pero fingí seguir dormido, con todos mis sentidos ahora completamente alerta, esperando escuchar más de esa conversación que había comenzado a aterrarme. Los medicamentos me mantenían en un estado extraño, como flotando entre la consciencia y el sueño, pero cada palabra que salía de la boca de mis hijos llegaba a mis oídos con una claridad que me helaba la sangre. «Mira, Sandra», murmuró Rubén acercándose más a mi cama. «Las máquinas muestran que está estable, pero a esta edad cualquier cosa puede pasar». «Lo sé», respondió ella con una frialdad que nunca antes había notado en su voz. «He estado pensando en los apartamentos. El de la calle Mayor está valuado en casi 2 millones y el tuyo en Avenida Castellana en 2,5. Mi respiración se mantuvo superficial y controlada, pero por dentro sentía como si me estuvieran apuñalando. Estos eran los apartamentos que les había regalado cuando se casaron, propiedades que seguían a mi nombre, porque quería asegurarme de que nunca tuvieran problemas económicos. Además están los 8 millones en las cuentas bancarias, continuó Sandra. He revisado los documentos cuando limpiaba su oficina el mes pasado. Todo está muy bien organizado. Rubén se acercó aún más, tanto que podía sentir su aliento. ¿Y qué hay del testamento actual? Favorece principalmente a nosotros, como debe ser, respondió Sandra con una satisfacción que me revolvió el estómago. Pero sabes que mientras esté vivo, puede cambiarlo cuando quiera. Hubo un silencio pesado que se extendió por varios minutos. Solo se escuchaba el pitido constante de las máquinas y los pasos lejanos de las enfermeras en el pasillo. Yo mantenía los ojos cerrados, controlando mi respiración para que pareciera natural, aunque mi corazón latía tan fuerte que temía que las máquinas lo delataran. «Ven conmigo al baño», susurró Sandra de repente. «Necesitamos hablar más tranquilos». Escuché sus pasos alejándose hacia el pequeño baño privado que tenía mi habitación. La puerta se cerró con un clic suave, pero sus voces, aunque más bajas, aún llegaban hasta donde yo estaba. «Rubén, he estado pensando», escuché decir a Sandra. «Papá está muy débil. Los médicos dijeron que otro infarto podría ser fatal». «¿Y qué propones?», preguntó Rubén con un tono que no logré descifrar completamente. «Bueno, los hospitales son lugares donde pasan muchas cosas. Los pacientes de su edad, con problemas cardíacos, a veces no se recuperan como esperamos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Estos eran mis hijos, los bebés que había cargado en brazos, a quienes había enseñado a caminar, a quienes había pagado los mejores colegios y universidades. «Sandra, ¿estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo?», susurró Rubén. «Solo digo que si su condición empeorara naturalmente, sería una bendición para él. No tendría que sufrir más, y nosotros podríamos honrar su memoria de la mejor manera», respondió ella con una voz tan dulce que contrastaba horriblemente con sus palabras. «Pero, ¿cómo? Los médicos, las enfermeras, hay cámaras en todos lados. Mañana traeré algunas cosas naturales, hierbas que pueden ser problemáticas para alguien con su condición cardíaca. Nadie sospecharía nada. Sería como si su corazón simplemente no pudiera más». Mi cuerpo entero se tensó. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no abrir los ojos y gritarles que los había escuchado todo. Estos monstruos, porque eso es lo que eran, estaban planeando asesinarme por dinero. «¿Estás segura de que funcionará?», preguntó Rubén, y su pregunta me confirmó que ambos estaban de acuerdo con este plan diabólico. «Completamente. Tengo una amiga farmacéutica que me explicó sobre ciertas sustancias que pueden provocar arritmias fatales. Mezcladas con el suero serían indetectables en una autopsia de rutina. Parecería muerte natural». «¿Y cuándo?». «Mañana por la noche, durante el cambio de turno. Las enfermeras están siempre ocupadas entre las 8 y las 9. Tendríamos tiempo suficiente». Rubén suspiró profundamente. «Si lo hacemos tiene que ser perfecto. No podemos arriesgarnos a que algo salga mal». «No saldrá mal», aseguró Sandra con una confianza que me aterrorizó.
Se he estado planeando esto desde que comenzó a hablar de revisar el testamento el año pasado. No podemos permitir que done todo a esas estúpidas organizaciones benéficas como amenazó hacer después de la muerte de mamá. Regresaron a la habitación y se acercaron nuevamente a mi cama. Sandra me tocó la frente con una ternura fingida que me dio náuseas. «Pobrecito papá», murmuró. «Esperemos que no sufra mucho». «Sí», agregó Rubén, «que descanse en paz pronto». Se quedaron unos minutos más, hablando sobre horarios de visita y quién se quedaría conmigo durante la noche. Todo sonaba tan normal, tan lleno de amor filial, que cualquier persona que los escuchara pensaría que eran los hijos más devotos del mundo. Cuando finalmente se fueron, prometiendo regresar temprano en la mañana, me quedé solo con mis pensamientos y el sonido constante de las máquinas que monitoreaban mi corazón traicionado. Las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas mientras procesaba la magnitud de lo que había descubierto. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, estaban dispuestos a matarme por dinero. Rosa siempre me había advertido que los estaba malcriando demasiado, que les daba todo sin enseñarles el valor del trabajo y del sacrificio, pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que llegarían tan lejos. La madrugada en el hospital fue la más larga de toda mi existencia. Cada segundo se arrastraba como una eternidad, mientras mi mente luchaba por aceptar la realidad que había descubierto. El pitido constante de los monitores cardíacos se había convertido en una banda sonora siniestra que acompañaba mis pensamientos más oscuros. Miré el reloj digital en la pared, las 3:47 de la madrugada del 16 de marzo. Las enfermeras pasaban cada hora para revisar mis signos vitales, pero entre esas visitas me encontraba completamente solo, con la verdad más devastadora que jamás había enfrentado. Rosa, mi amada esposa, siempre tuvo una intuición especial para leer a las personas. Recordé vívidamente una conversación que tuvimos 3 años antes de su muerte, cuando Sandra llegó a casa pidiendo dinero para invertir en un negocio. Rosa me había llevado aparte y me susurró: «Aurelio, esa niña tiene ojos de codicia, ten cuidado». Yo había defendido a nuestra hija, argumentando que solo necesitaba apoyo para emprender. Le transferí 50.000 euros esa misma semana. El negocio fracasó misteriosamente en 2 meses y Sandra nunca mencionó devolver el dinero. Después fue Rubén, siempre con excusas elaboradas sobre oportunidades únicas que requerían pequeños préstamos de su padre. Durante los últimos 5 años, había calculado mentalmente, les había dado a cada uno más de 200.000 euros en ayudas diversas, sin contar los apartamentos que seguían siendo de mi propiedad, pero donde vivían gratuitamente. Las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas cuando recordé la última conversación seria que tuve con Rosa antes de que el cáncer se la llevara. Estaba en su cama del hospital, luciendo frágil pero con esa mirada penetrante que siempre tuvo. «Aurelio», me había dicho tomando mi mano con sus dedos ya débiles, «prométeme que tendrás cuidado con Sandra y Rubén cuando yo no esté. Los amo profundamente, pero han crecido esperando que todo les sea dado sin esfuerzo. Eso puede convertir a las personas en algo que no queremos que sean». Le había prometido que tendría cuidado, pero después de su muerte, la soledad y el dolor me hicieron buscar la compañía constante de mis hijos. Les daba todo lo que pedían, creyendo que eso me garantizaría su amor y su presencia. Qué ingenuo había sido. Ahora, conectado a estas máquinas, comprendía que mi generosidad excesiva no había comprado amor filial, sino dependencia tóxica y ambición desmedida. Para Sandra y Rubén, yo no era su padre querido. Era un obstáculo entre ellos y una fortuna que consideraban suya por derecho. El dolor físico del infarto palidecía comparado con esta agonía emocional. Sentía como si me hubieran arrancado el corazón no con un bisturí, sino con las manos desnudas. Pero mientras las horas pasaban lentamente, algo comenzó a cambiar dentro de mí. El shock inicial y la tristeza empezaron a transformarse en algo más frío, más calculador. Rosa siempre decía que yo tenía una mente analítica excepcional para los negocios,
y ahora esa misma capacidad estratégica comenzaba a activarse. Si Sandra y Rubén creían que podrían asesinarme y heredar mi fortuna, estaban gravemente equivocados. Yo no había construido un patrimonio de 8 millones de euros siendo pasivo o ingenuo en los negocios. Había sobrevivido a crisis económicas, competidores despiadados y socios traicioneros. Mis propios hijos no serían diferentes. Recordé dónde guardaba mi teléfono móvil, en el cajón del mueble junto a la cama, escondido bajo algunas revistas que había traído de casa. Las enfermeras me habían dicho que podía usarlo, pero que mantuviera el volumen bajo para no molestar a otros pacientes. Con mucho cuidado, revisé que no hubiera nadie en el pasillo y saqué el dispositivo. Mis manos temblaban ligeramente, no solo por los efectos de los medicamentos, sino por la adrenalina que corría por mis venas. Necesitaba evidencias. Sin pruebas de lo que había escuchado, cualquier acusación que hiciera sonaría como delirios de un anciano enfermo. Pero si lograba grabar una conversación similar, tendría algo concreto con qué trabajar. Abrí la aplicación de grabación de voz que Rubén mismo me había enseñado a usar el año anterior, cuando quería grabar algunas ideas de negocio. La ironía era amarga. Mi propio hijo me había dado la herramienta que podría destruir sus planes. Configuré el teléfono para que comenzara a grabar con solo tocar la pantalla y lo coloqué estratégicamente bajo las revistas, con el micrófono orientado hacia donde se habían parado Sandra y Rubén durante su conversación anterior. Después practiqué mi actuación. Tenía que parecer completamente inconsciente, sedado por los medicamentos, mientras permanecía alerta para captar cualquier detalle de sus futuras conversaciones. Era una actuación que podría salvarme la vida. También comencé a planificar mis siguientes movimientos. Marta Jiménez, mi abogada de confianza desde hace 15 años, tenía que ser contactada inmediatamente. Ella conocía todos los detalles de mi patrimonio y había redactado mi testamento actual. Si alguien podía ayudarme a protegerme legalmente era ella. Pensé en los apartamentos. El de Sandra en Calle Mayor, un ático de 180 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de Madrid, y el de Rubén en Avenida Castellana, un dúplex de 220 metros cuadrados con vistas al parque. Ambas propiedades estaban completamente a mi nombre, con contratos de comodato que podía cancelar en cualquier momento. Las transferencias mensuales también, 3.000 euros a cada uno, depositados religiosamente el día 15 de cada mes en sus cuentas personales. Dinero que utilizaban para mantener un nivel de vida que sus trabajos de medio tiempo nunca podrían sostener. Todo eso podía terminarse con unas pocas llamadas telefónicas y algunos documentos firmados. Pero primero necesitaba más información. Tenía que entender completamente el alcance de su plan, quiénes más podrían estar involucrados y, sobre todo, conseguir pruebas irrefutables de sus intenciones homicidas. El amanecer comenzó a filtrarse por la ventana de mi habitación. Pronto Sandra y Rubén regresarían, probablemente con caras de preocupación fingida y palabras dulces que ahora sabía que eran completamente falsas. Pero esta vez yo estaría preparado. Esta vez el cazador se había convertido en la presa y mis queridos hijos no tenían idea de que su víctima los estaba observando con los ojos bien abiertos. La guerra había comenzado y ellos acababan de despertar al adversario más peligroso que podrían haber imaginado. Un padre traicionado con recursos, conexiones y ahora nada que perder. A las 8 de la mañana del 16 de marzo, Sandra y Rubén entraron a mi habitación con expresiones de preocupación perfectamente ensayadas. Llevaban café y algunas revistas, actuando como los hijos ejemplares que el mundo creía que eran. «Buenos días, papá», susurró Sandra, acercándose a mi cama. «¿Cómo te sientes esta mañana?» Mantuve los ojos cerrados y respiré de manera pausada, imitando el patrón de alguien que apenas comenzaba a despertar de un sueño profundo. Mi mano izquierda descansaba naturalmente sobre las revistas que ocultaban mi teléfono, listo para activar la grabación en cuanto fuera necesario. «Está muy tranquilo», murmuró Rubén. «Los medicamentos realmente lo tienen sedado». «Mejor así»,
respondió Sandra con esa frialdad que ahora reconocía perfectamente. No queremos que sufra innecesariamente. Se acercaron a la ventana, aparentemente para abrir las cortinas y dejar entrar más luz natural. Pero yo sabía que era su manera de alejarse de mi cama para hablar con mayor libertad. ¿Trajiste lo que hablamos anoche?, preguntó Rubén en voz muy baja. Con disimulo toqué la pantalla de mi teléfono para activar la grabación. El dispositivo vibró levemente, confirmando que había comenzado a captar audio. «Claro que sí», respondió Sandra. «Tengo todo preparado en mi bolso. Laura, mi amiga farmacéutica, me dio exactamente lo que necesitamos. Son extractos concentrados de adelfa y digital. En pequeñas cantidades provocarán una arritmia severa que su corazón débil no podrá soportar». «¿Y estás segura de que no será detectable?» «Completamente. Estos compuestos se metabolizan rápidamente. Para cuando hagan cualquier análisis post-mortem, parecerá una muerte completamente natural causada por complicaciones cardíacas». Mi corazón se aceleró peligrosamente, tanto que temí que las máquinas alertaran sobre mi estado alterado, pero logré controlar mi respiración y mantener una apariencia de tranquilidad absoluta. «¿A qué hora planeas hacerlo?», preguntó Rubén. «Esta noche, alrededor de las 9. El cambio de turno de enfermeras es a las 8:30. Siempre hay un periodo de 20 minutos donde están ocupadas pasando información y organizando medicamentos. Será nuestro momento perfecto. ¿Y después? Actuaremos como hijos destrozados por la pérdida inesperada de nuestro querido padre. Lloraremos, aceptaremos condolencias, organizaremos un funeral hermoso. En 3 meses, cuando todo se haya calmado, comenzaremos a liquidar propiedades y transferir cuentas». El cinismo en su voz me produjo náuseas. Esta persona que hablaba con tanta frialdad sobre mi asesinato era la misma niña a la que había llevado en brazos cuando tenía pesadillas, la misma que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. «¿Has pensado en cómo dividiremos todo?», preguntó Rubén. 50-50, como siempre hemos acordado. 4 millones para cada uno, más el valor de los apartamentos cuando los vendamos. Pero tendremos que ser inteligentes con los impuestos de herencia. ¿Y si alguien sospecha algo? ¿Quién va a sospechar? Papá tiene 67 años, acaba de sufrir un infarto severo y está en un hospital rodeado de profesionales médicos. Será la muerte más natural del mundo». Se acercaron nuevamente a mi cama. Sandra me tocó la frente con una suavidad que ahora me repugnaba profundamente. «Pobrecito», murmuró. «Se ve tan frágil. Realmente será una bendición cuando termine su sufrimiento». «Sí», agregó Rubén, «ya no tendrá que preocuparse por nada más». Permanecieron conmigo durante 2 horas más, turnándose para sostener mi mano y susurrar palabras cariñosas que sonaban huecas y falsas. Ocasionalmente hablaban con las enfermeras, preguntando sobre mi evolución y mostrando una preocupación que ahora sabía que era completamente fingida. A las 10:30, Sandra anunció que tenía que salir para resolver algunos asuntos personales. Rubén se ofreció a quedarse hasta el mediodía, cuando regresaría ella. Una vez que Sandra se fue, Rubén se relajó visiblemente. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas que no esperaba que yo pudiera escuchar. «Hola, Carlos», dijo en voz baja. «Sí, es sobre lo que hablamos la semana pasada. Probablemente podremos proceder más pronto de lo que pensábamos. No puedo dar detalles por teléfono, pero digamos que ciertas circunstancias se han acelerado». «Perfecto, mantén todo preparado». Otra llamada siguió inmediatamente. «Mercedes, soy Rubén. Sobre la evaluación de las propiedades de papá, sí, necesitaremos esos números muy pronto. Esta semana». «Excelente». Cada llamada era una puñalada más en mi corazón. No solo habían planeado mi muerte, sino que ya habían comenzado a organizar la liquidación de mi patrimonio. Tenían cómplices, profesionales que los ayudarían a procesar mi herencia de la manera más eficiente posible. Cuando finalmente se fue al mediodía, prometiendo regresar por la tarde, me quedé solo con una grabación que contenía evidencia suficiente para arruinar sus vidas para siempre. Con manos temblorosas, detuve la grabación y revisé su calidad. Era perfecta.
cada palabra, cada detalle de su plan diabólico había quedado capturado con una claridad cristalina. Ahora necesitaba actuar rápidamente. Busqué en mis contactos el número de Marta Jiménez y marqué con el volumen al mínimo. «¿Aurelio?», respondió después del segundo timbre. «¿Cómo estás? Me enteré de tu infarto, iba a visitarte esta tarde». «Marta», susurré, «necesito que vengas inmediatamente. Es una emergencia legal de vida o muerte, literalmente». «¿Qué pasa? Te escuchas muy alterado». «No puedo explicar por teléfono. Solo ven al Hospital San Carlos, habitación 304. Y Marta, trae todo lo necesario para hacer cambios inmediatos en mi testamento y en los contratos de los apartamentos». «Aurelio, me estás asustando. ¿Está todo bien?» «No, Marta, nada está bien. Pero cuando escuches lo que tengo que mostrarte, entenderás por qué necesito actuar inmediatamente. Estaré ahí en 1 hora. Mientras tanto, no hables con nadie más sobre esto. No te preocupes, nadie más puede saber que estamos hablando». Colgué y escondí nuevamente el teléfono bajo las revistas. Mi corazón latía aceleradamente, pero por primera vez desde anoche, no era solo por miedo o tristeza, era por determinación. Sandra y Rubén habían cometido un error fatal, habían subestimado a su padre. Creían que era un anciano frágil y confiado que sería fácil de eliminar. Pero yo no había llegado donde estaba siendo ingenuo o pasivo. La guerra que ellos habían declarado estaba a punto de volverse en su contra de maneras que jamás podrían haber imaginado. Marta Jiménez llegó al hospital exactamente 1 hora después de mi llamada, como siempre había sido su costumbre durante los 15 años que llevaba manejando mis asuntos legales. La vi entrar por el pasillo con su maletín profesional, esa expresión seria que adoptaba cuando sabía que se enfrentaba a algo importante. «Aurelio», susurró al entrar a mi habitación. «¿Qué diablos está pasando? Sonabas desesperado por teléfono». Me incorporé ligeramente en la cama y saqué mi teléfono de debajo de las revistas. «Marta, lo que vas a escuchar va a cambiar todo lo que creías saber sobre mis hijos, pero antes de reproducir esto, necesito que me jures como mi abogada que mantendrás absoluta confidencialidad hasta que decidamos cómo proceder». «Sabes que tienes mi palabra y mi secreto profesional», respondió sentándose en la silla junto a mi cama. «Pero me tienes muy preocupada». Le entregué los auriculares de mi teléfono y reproduje la grabación completa de la conversación matutina. Observé su rostro mientras escuchaba, viendo cómo su expresión pasaba de curiosidad a horror absoluto. Cuando terminó la reproducción, se quitó los auriculares con manos temblorosas. «Dios mío, Aurelio, esto es un plan de asesinato premeditado». «Exactamente. Y según lo que escuché, planean ejecutarlo esta noche durante el cambio de turno de enfermeras». Marta se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación procesando la información. «Tenemos que llamar a la policía inmediatamente. Esta grabación es evidencia suficiente para arrestarlos por conspiración para cometer homicidio». «No», respondí firmemente. «Si involucramos a las autoridades ahora, se convertirá en un escándalo público. Los medios se enterarán y prefiero manejar esto de manera más estratégica». «¿Qué propones entonces?» «Primero necesito salir de este hospital antes de las 9 de la noche. ¿Es posible organizar una transferencia médica urgente?» Marta abrió su maletín y sacó su tablet. «Conozco al doctor Castillo de otros casos. Si él autoriza una transferencia por complicaciones médicas, podríamos llevarte a la Clínica La Paz esta misma tarde». «Perfecto. Y segundo, quiero que prepares inmediatamente todos los documentos para revocar mi testamento actual y crear uno completamente nuevo». «¿Estás seguro? Ese es un paso muy drástico». «Marta, mis hijos están planeando asesinarme por dinero. No hay nada más drástico que eso». Ella asintió y comenzó a tomar notas en su tablet. «¿Cuáles son tus instrucciones para el Nuevo Testamento?» «Quiero que toda mi fortuna, los 8 millones en cuentas bancarias más todas las propiedades, sean donados a 3 organizaciones benéficas especializadas en tratamiento de cáncer: la Fundación Española contra el Cáncer, el Hospital Universitario La Paz y el Instituto Nacional del Cáncer». ¿Y Sandra y Rubén? «Completamente excluidos. Ni un euro».
Además, quiero que canceles inmediatamente los contratos de comodato de sus apartamentos. Tienen 72 horas para desalojar las propiedades. Marta dejó de escribir y me miró directamente. Aurelio, entiendo tu dolor y tu ira, pero ¿estás seguro de que quieres tomar decisiones tan permanentes mientras estás emocionalmente alterado? Marta, ¿tú tienes hijos? Sí, 2. ¿Podrías perdonar a alguno de ellos si descubrieras que planea asesinarte por dinero? Ella guardó silencio por un momento largo. No, admitió finalmente. Probablemente no podría. Entonces entiendes por qué estas decisiones no son emocionales. Son la única respuesta lógica a una traición de esta magnitud. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sandra. Papá, llegaré al hospital a las 6 para quedarme contigo esta noche. Rubén vendrá después de las 8. Te amamos mucho. Le mostré el mensaje a Marta. ¿Ves? Está confirmando exactamente lo que escuchamos en la grabación. Planean estar aquí cuando ejecuten su plan. Está bien, dijo Marta, guardando sus cosas. Voy a hablar inmediatamente con el doctor Castillo sobre la transferencia. Mientras tanto, tú mantén la actuación de estar sedado. No pueden sospechar que algo ha cambiado. ¿Cuánto tiempo necesitas para preparar todos los documentos legales? Con la urgencia de la situación, puedo tener todo listo para mañana en la mañana, pero necesitaré testigos para las firmas. El doctor Castillo puede ser uno. ¿Puedes conseguir otro? Mi asociada, Carmen Ruiz, puede venir. Ella también es notaria registrada. Marta se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Aurelio, una cosa más. ¿Quieres que grabemos también la conversación de esta noche cuando vengan a visitarte? No será necesario. Para cuando se den cuenta de lo que ha pasado, ya será demasiado tarde para hacer cualquier cosa. Después de que Marta se fue, me quedé reflexionando sobre los pasos que estaba tomando. Parte de mí todavía no podía creer que hubiera llegado a este punto. Estos eran los niños que había criado, a quienes había amado incondicionalmente durante décadas. Pero recordé las palabras exactas de Sandra de esa mañana. Será una bendición cuando termine su sufrimiento. No había hablado de mi dolor físico o emocional. Se refería específicamente a la inconveniencia que representaba mi existencia para sus planes financieros. A las 3 de la tarde, el doctor Castillo entró a mi habitación con una expresión preocupada que parecía genuina. Aurelio, tu abogada me explicó que hay algunas complicaciones familiares que requieren tu transferencia inmediata a otra institución. Médicamente, estás estable para el traslado, pero ¿estás seguro de que es necesario? Doctor, es absolutamente necesario. Mi vida podría estar en peligro si permanezco aquí esta noche. Él frunció el ceño. ¿Tu vida? ¿De qué tipo de peligro estás hablando? Le mostré mi teléfono con la grabación. Doctor, esto que va a escuchar puede ser perturbador, pero necesito que entienda por qué la transferencia es urgente. Después de escuchar la grabación completa, el doctor Castillo se quedó en silencio por varios minutos. Aurelio, esto es increíble. ¿Estás completamente seguro de que son las voces de tus hijos? Absolutamente seguro. Los conozco desde que nacieron. En ese caso, organizaré la transferencia inmediatamente. Oficialmente, será por complicaciones cardiovasculares que requieren monitoreo especializado. Nadie cuestionará mi decisión médica. ¿A qué hora podemos hacerlo? A las 5 de la tarde. Eso nos dará tiempo suficiente para que estés completamente instalado en La Paz antes de que tus hijos lleguen aquí esta noche. La ironía era perfecta. Mientras Sandra y Rubén se preparaban para ejecutar su plan homicida, su víctima estaría a salvo en otro hospital, preparando la destrucción completa de sus vidas tal como ellos las conocían. El cazador se había convertido definitivamente en la presa, y ellos no tenían la menor idea de lo que se les venía encima. A las 5 de la tarde en punto, una ambulancia privada llegó al Hospital San Carlos para realizar mi transferencia. El doctor Castillo había coordinado todo perfectamente, presentando mi caso como una complicación cardiovascular que requería cuidados especializados en la unidad de cardiología avanzada de la Clínica La Paz. El paciente presenta arritmias intermitentes
que necesitan monitoreo continuo con equipos más sofisticados, explicó a las enfermeras mientras preparaban mi traslado. La familia será notificada una vez que esté estabilizado en la nueva instalación. Mientras me transportaban en la camilla hacia la ambulancia, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Estaba escapando de un intento de asesinato orquestado por mis propios hijos, pero al mismo tiempo estaba abandonando definitivamente cualquier esperanza de mantener una relación familiar normal. El trayecto hacia La Paz fue silencioso. Los paramédicos monitoreaban mis signos vitales rutinariamente, sin saber que su paciente no era simplemente un anciano con problemas cardíacos, sino un hombre que acababa de descubrir la traición más profunda que podía existir. Al llegar a la nueva clínica, fui asignado a la habitación 812 en el 8º piso, una suite privada con vista panorámica de Madrid que Marta había solicitado específicamente. El ambiente era más tranquilo que el hospital anterior, con pasillos amplios y un personal que parecía menos apresurado. La enfermera jefe, una mujer de mediana edad llamada Patricia Morales, se encargó personalmente de mi instalación. Señor Vázquez, el doctor Castillo nos ha informado sobre su condición. Estaremos monitoreándolo las 24 horas y tiene instrucciones específicas de que solo personal autorizado puede proporcionarle información sobre su ubicación. Gracias, Patricia. Es exactamente lo que necesito en este momento. A las 6:30, Marta llegó acompañada de su asociada Carmen Ruiz, una mujer elegante de aproximadamente 40 años que llevaba un maletín notarial. ¿Cómo te sientes, Aurelio?, preguntó Marta mientras Carmen organizaba documentos sobre la mesa auxiliar de mi habitación. Físicamente bien, emocionalmente destrozado, pero mentalmente más claro que nunca, respondí incorporándome en la cama nueva. He preparado todos los documentos que solicitaste, continuó Marta. El Nuevo Testamento, la revocación del anterior, las cancelaciones de los contratos de comodato y las órdenes de suspensión de todas las transferencias bancarias automáticas. Carmen se acercó con los papeles. Señor Vázquez, antes de proceder, debo preguntarle como notaria. ¿Está tomando estas decisiones bajo su propia voluntad, sin coerción de ningún tipo y con plena comprensión de las consecuencias? Completamente. De hecho, quiero que escuche algo que justifica cada una de estas decisiones. Le reproduje la grabación completa a Carmen. Su reacción fue similar a la de Marta. Incredulidad inicial, seguida de horror absoluto. En mis 20 años como notaria, jamás había presenciado algo así, murmuró Carmen. Esto justifica plenamente cualquier decisión que quiera tomar respecto a su patrimonio. Comenzamos el proceso de firmar documentos. El Nuevo Testamento era una obra maestra de precisión legal que Marta había redactado en tiempo récord. Cada cláusula estaba diseñada para ser incuestionable legalmente y para maximizar el beneficio a las organizaciones benéficas seleccionadas. La Fundación Española contra el Cáncer recibirá 3 millones, explicaba Marta mientras yo firmaba. El Hospital Universitario La Paz recibirá 3 millones para investigación oncológica y el Instituto Nacional del Cáncer recibirá 2 millones más el valor de todas las propiedades inmobiliarias. ¿Qué hay de los apartamentos de Sandra y Rubén? Esos entran en liquidación inmediata. He contactado a una agencia inmobiliaria de lujo que puede ponerlos en el mercado mañana mismo. Dado su ubicación privilegiada, deberían venderse rápidamente. Carmen terminó de autenticar las firmas y sellar los documentos. Todo está perfectamente legal y registrado. Estos documentos anulan completamente cualquier testamento anterior y establecen claramente las nuevas disposiciones. Y las notificaciones a Sandra y Rubén. He programado las llamadas para mañana a las 9 de la mañana, respondió Marta. Les informaré sobre los cambios y les daré 72 horas para desalojar los apartamentos. En ese momento mi teléfono vibró con múltiples mensajes. Eran de Sandra y Rubén, enviados desde el Hospital San Carlos. Sandra: papá, llegué al hospital y me dicen que te transfirieron. ¿A dónde? ¿Estás bien? Rubén: papá, nadie nos dice dónde estás. Estamos muy preocupados. Por favor, responde. Sandra: he llamado a todos los hospitales de Madrid. Dime dónde estás para ir a verte.
Le mostré los mensajes a Marta y Carmen. ¿Ven? Están desesperados porque no pueden ejecutar su plan si no saben dónde estoy. ¿Vas a responderles?, preguntó Marta. No hasta mañana, después de que reciban las notificaciones legales. Quiero que pasen esta noche preguntándose qué salió mal con su plan perfecto. Carmen guardó todos los documentos originales en su maletín. Señor Vázquez, estos documentos serán registrados en el colegio notarial mañana temprano. A partir de ese momento, serán completamente irrevocables sin su consentimiento directo. Perfecto. ¿Hay algo más que necesitemos hacer esta noche? Solo una cosa, dijo Marta. He coordinado con el banco para suspender todas las transferencias automáticas a partir de mañana. También he notificado a la administración de los apartamentos que los contratos de comodato han sido cancelados. A las 8 de la noche, exactamente cuando Sandra y Rubén habrían estado preparándose para ejecutar su plan homicida, yo estaba cenando tranquilamente en mi nueva habitación, protegido por personal médico que no sabía nada sobre mis hijos, en un lugar donde ellos no podían encontrarme. La ironía era deliciosa. Mientras ellos probablemente estaban corriendo por Madrid buscándome en hospitales, llamando a contactos médicos y tratando de entender qué había salido mal, yo estaba firmando los documentos que destruirían completamente sus vidas tal como las conocían. Patricia, la enfermera jefe, entró para revisar mis signos vitales. ¿Cómo se siente, señor Vázquez? Sus números se ven mucho mejor que cuando llegó. Me siento como si hubiera evitado una catástrofe, respondí honestamente. Eso es maravilloso. A veces un cambio de ambiente es exactamente lo que necesita un paciente para comenzar su verdadera recuperación. No tenía idea de cuán cierta era su observación. Mi recuperación no era solo física, era emocional, psicológica y espiritual. Por primera vez en años me sentía libre de las expectativas tóxicas y la manipulación de mis hijos. Después de que el personal médico se retiró para la noche, me quedé solo con mis pensamientos y con la satisfacción de saber que Sandra y Rubén estaban experimentando su primera noche de verdadero pánico. Mañana sería el día de las revelaciones, cuando descubrirían que el padre que habían planeado asesinar no solo había sobrevivido, sino que había contraatacado de manera más devastadora de lo que jamás podrían haber imaginado. La guerra había comenzado oficialmente, y yo acababa de ganar la primera batalla sin que ellos siquiera supieran que estábamos luchando. La madrugada del 19 de marzo transcurrió con una tranquilidad que no había experimentado en días. Desperté naturalmente a las 6 de la mañana, sin el sobresalto constante que había caracterizado mis últimas noches. El personal de la Clínica La Paz era discreto y profesional, permitiéndome descansar sin interrupciones innecesarias. Doctor, Castillo llegó temprano para realizar su ronda médica habitual. Revisó mis constantes vitales y se mostró satisfecho con mi evolución. Aurelio, tus parámetros cardíacos han mejorado considerablemente desde la transferencia, observó mientras examinaba los monitores. ¿Cómo te sientes anímicamente? Sorprendentemente bien, doctor. Creo que alejarme del ambiente anterior me ha beneficiado más de lo que esperaba. Excelente. El estrés emocional puede ser tan perjudicial para la recuperación cardíaca como cualquier factor físico. No tenía idea de cuán acertado era su comentario. El estrés de saber que mis propios hijos planeaban asesinarme había sido reemplazado por la satisfacción de saber que tenía control total sobre la situación. A las 8 de la mañana, Marta llegó acompañada de Carmen y un tercer hombre que no reconocí inmediatamente. Aurelio, te presento a Eduardo Santamaría, del Registro Notarial de Madrid, dijo Carmen. Viene a supervisar personalmente el registro de todos los documentos que firmamos anoche. Eduardo, un hombre distinguido de aproximadamente 50 años, se acercó con una carpeta oficial. Señor Vázquez, es un honor conocerlo. He revisado toda la documentación preparada por su abogada y quiero confirmar una vez más que comprende completamente las implicaciones de estos cambios patrimoniales. Completamente, señor Santamaría. He tomado estas decisiones con plena conciencia de sus consecuencias. Perfecto. Procederemos entonces con el registro oficial. Durante la siguiente hora,
Eduardo fue registrando meticulosamente cada documento en el sistema notarial. El Nuevo Testamento, la revocación del anterior, las cancelaciones de contratos y todas las órdenes bancarias quedaron oficialmente establecidas e irrevocables. «Señor Vázquez», explicó Eduardo mientras sellaba los últimos papeles, «a partir de este momento estos documentos tienen fuerza legal completa. Cualquier intento de impugnarlos requerirá pruebas de incompetencia mental o coerción, lo cual será imposible de demostrar dado las circunstancias documentadas». Marta abrió su tablet y me mostró una serie de confirmaciones que había recibido durante la mañana. Las instituciones bancarias han confirmado la suspensión de todas las transferencias automáticas efectiva inmediatamente. Los apartamentos han sido oficialmente retirados del régimen de comodato y están siendo preparados para venta inmediata. ¿Qué hay de las agencias inmobiliarias? He contactado a Inmobiliaria Premium Madrid, especializada en propiedades de lujo. Evaluarán ambos apartamentos esta tarde y pueden tenerlos en el mercado para mañana. Dada la ubicación privilegiada, esperan ofertas competitivas en menos de una semana. Carmen consultó su reloj. Son las 9:10. ¿Estás listo para que comencemos las notificaciones? Sentí una mezcla de anticipación y tristeza. Este momento marcaría el punto de no retorno en mi relación con Sandra y Rubén. Una vez que supieran lo que había descubierto y las acciones que había tomado, cualquier posibilidad de reconciliación desaparecería para siempre. Pero recordé sus palabras exactas de esa mañana terrible, la facilidad con la que habían planeado mi muerte, la frialdad con la que habían calculado mis sufrimientos versus sus beneficios económicos. Estos no eran mis hijos, eran extraños que compartían mi apellido y habían heredado mi DNA, pero no mis valores ni mi humanidad. «Estoy listo», declaré firmemente. Marta marcó el número de Sandra primero. Puso el teléfono en altavoz para que todos pudiéramos escuchar la conversación. «Marta», respondió Sandra después del primer timbre. Su voz sonaba tensa y exhausta. «¿Sabes dónde está mi padre? Hemos estado buscándolo toda la noche». «Buenos días, Sandra. Te llamo por instrucciones específicas de tu padre para informarte sobre decisiones importantes que ha tomado respecto a su patrimonio». «¿Qué decisiones? ¿Dónde está? ¿Por qué no podemos verlo?» «Tu padre ha decidido revocar completamente su testamento anterior y establecer nuevas disposiciones patrimoniales. Efectivo inmediatamente, tú y tu hermano han sido excluidos totalmente de cualquier herencia». El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Qué estás diciendo?», tartamudeó Sandra finalmente. «Además, el contrato de comodato de tu apartamento en Calle Mayor ha sido cancelado. Tienes 72 horas para desalojar la propiedad completamente». «Eso es imposible. Mi padre no haría eso. Estás mintiendo». «También se han suspendido todas las transferencias mensuales que recibías. La última fue procesada el 15 de marzo. Quiero hablar con él inmediatamente. Exijo saber dónde está». «Tu padre no desea tener contacto contigo en este momento. Todos los documentos legales han sido debidamente registrados y son irrevocables. Esto no puede estar pasando. Voy a demandar, voy a impugnar todo». «Tienes derecho a intentarlo, Sandra, pero te advierto que cualquier proceso legal requerirá recursos económicos significativos, recursos que ya no recibirás de tu padre». La llamada se cortó abruptamente. Sandra había colgado, probablemente en estado de shock completo. «Una reacción predecible», observó Carmen. «Negación, ira, amenazas legales. Es el patrón típico cuando alguien pierde una herencia inesperadamente». Marta marcó inmediatamente el número de Rubén. «Marta», respondió con voz ansiosa, «por favor dime que sabes algo sobre papá». «Buenos días, Rubén. Te llamo para informarte sobre cambios patrimoniales que tu padre ha decidido implementar». Le repitió exactamente la misma información que había dado a Sandra. La reacción de Rubén fue diferente. Un silencio largo seguido de una risa amarga. «Ya veo», dijo finalmente. «Papá descubrió algo, ¿verdad? No estoy autorizada a discutir los motivos de sus decisiones». «No necesitas hacerlo. Su timing lo dice todo». Su voz había adquirido un tono frío
que no había escuchado antes. «Dile a mi querido padre que esto no termina aquí». «¿Es una amenaza, Rubén?» «Es una promesa. Sandra y yo no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras nos quita lo que nos corresponde por derecho. Te recuerdo que nada les correspondía por derecho. Todo era generosidad de tu padre, generosidad que él tenía derecho a retirar en cualquier momento». Rubén colgó sin responder. Eduardo había estado tomando notas durante ambas conversaciones. «Señor Vázquez, recomiendo que documentemos estas reacciones oficialmente. Las amenazas de su hijo podrían ser relevantes si intentan acciones legales futuras». «Hazlo», asentí. «Quiero que todo quede registrado». Marta consultó sus notas. «Las notificaciones oficiales por escrito serán entregadas en sus domicilios esta tarde por mensajería certificada. También he coordinado con seguridad privada para supervisar los desalojos si es necesario». «¿Seguridad privada?» «Aurelio, has acabado de quitarles propiedades valuadas en más de 4 millones de euros y una herencia de 8 millones adicionales. Las personas reaccionan de maneras impredecibles cuando pierden sumas así de grandes. Era una precaución sensata. Sandra y Rubén habían demostrado que eran capaces de planificar un asesinato. No era descabellado pensar que podrían intentar otras formas de venganza. Carmen comenzó a guardar los documentos finalizados. «Señor Vázquez, ¿hay algo más que necesite hacer hoy?» «Sí», respondí después de reflexionar. «Quiero que prepares una carta detallada explicando exactamente por qué tomé estas decisiones. No para Sandra y Rubén, sino para el registro oficial. Si algo me pasara en el futuro, quiero que quede claro que estas decisiones fueron tomadas por razones específicas y justificadas». «Excelente idea», aprobó Eduardo. «Esa carta será invaluable si intentan impugnar legalmente sus decisiones post-mortem». Mientras los profesionales terminaban sus trámites, me quedé reflexionando sobre lo que acababa de hacer. En menos de 24 horas, había destruido completamente las vidas que Sandra y Rubén habían construido basadas en mi generosidad. Pero no sentía culpa, sentía justicia. Ellos habían elegido verme como un obstáculo hacia la riqueza, en lugar de como el padre que los había amado incondicionalmente. Ahora enfrentarían las consecuencias de esa elección de la manera más directa posible. El 21 de marzo amaneció nublado en Madrid, como si el clima hubiera decidido acompañar el drama que estaba a punto de desarrollarse. Desde mi habitación en la Clínica La Paz, observaba la ciudad despertar mientras me preparaba mentalmente para lo que sería uno de los días más decisivos de mi vida. Patricia, mi enfermera jefe, había notado mi estado de ánimo durante la revisión matutina. «Se ve diferente hoy, señor Vázquez, más determinado. Hoy es el día en que ciertas verdades salen a la luz», le respondí mientras ella anotaba mis signos vitales en la tabla médica. «Sus números están excelentes. Su corazón se ha fortalecido considerablemente desde que llegó aquí». No era solo mi corazón físico el que se había fortalecido, era mi resolución, mi claridad mental y mi determinación de hacer justicia por mis propios medios. A las 8:30 de la mañana, recibí un mensaje de texto que había estado esperando. Era de la empresa de mensajería certificada que Marta había contratado. Documentos entregados exitosamente en ambas direcciones. Calle Mayor 847, apartamento 12A. Recibido por Sandra Vázquez Ruiz a las 8:15 am. Avenida Castellana 203, apartamento 8B. Recibido por Rubén Vázquez Ruiz a las 8:22 am. Perfecto. Ahora tenían en sus manos las notificaciones oficiales por escrito de todo lo que Marta les había comunicado por teléfono el día anterior. Los documentos detallaban específicamente sus nuevas circunstancias: exclusión total del testamento, cancelación de los contratos de comodato, suspensión de transferencias mensuales y un plazo de 72 horas para desalojar las propiedades. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Era Sandra. Decidí no responder. En su lugar, observé cómo la pantalla se iluminaba una y otra vez con llamadas sucesivas. Sandra, Rubén, Sandra, otra vez.
Un número desconocido que probablemente era uno de ellos usando otro teléfono. Después, mensajes de texto que comenzaron suplicantes y rápidamente se volvieron amenazantes. Sandra, papá, por favor, atiende. Podemos arreglar esto. Rubén, papá, contesta el teléfono. Necesitamos hablar urgentemente. Sandra, esto es ridículo. Somos tus hijos. No puedes hacernos esto. Rubén, si no contestas, vamos a buscar maneras de encontrarte. El tono de los mensajes se volvía progresivamente más desesperado y agresivo. Era fascinante observar cómo sus verdaderas personalidades emergían cuando se sentían acorralados. A las 9:30, Marta llegó con una expresión que mezcla satisfacción profesional con preocupación personal. Los mensajeros confirmaron las entregas, me informó mientras se sentaba junto a mi cama. Ambos recibieron los documentos personalmente, por lo que no pueden alegar que no fueron notificados apropiadamente. ¿Has tenido noticias de ellos? Oh, sí. Sandra llamó a mi oficina 4 veces entre las 8:30 y las 9. Mi secretaria siguió las instrucciones de derivar todas sus llamadas a mi buzón de voz. ¿Y qué decían los mensajes? Marta sacó su teléfono y reprodujo el primer mensaje. Era la voz de Sandra, pero distorsionada por lágrimas e histeria. Marta, esto es una pesadilla. Mi padre no puede estar en sus cabales. Nadie cambia un testamento tan drásticamente sin estar siendo manipulado. Necesito saber dónde está para hablar con él. Esto debe ser obra tuya. Estás aprovechándote de un anciano vulnerable. El segundo mensaje era de Rubén, y su tono era completamente diferente. Frío, calculador, amenazante. Marta, no sé qué juego estás jugando, pero esto no va a quedar así. Mi padre construyó su fortuna con nuestra ayuda, con nuestro apoyo durante todos estos años. No permitiremos que una abogada ambiciosa se aproveche de su estado mental deteriorado para beneficiar a organizaciones benéficas que ni siquiera conoce. Interesante, observé después de escuchar ambos mensajes. Sandra recurre a la manipulación emocional y acusa de influencia indebida. Rubén va directo a las amenazas veladas y trata de reescribir la historia familiar. Exactamente el patrón que esperaba, confirmó Marta. He documentado todo oficialmente. Cualquier intento futuro de impugnar tus decisiones tendrá que enfrentar estas grabaciones como evidencia de sus verdaderas motivaciones. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocía, pero decidí responder por curiosidad. ¿Papá? Era la voz de Sandra, claramente llamando desde otro teléfono. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar. Hola, Sandra, respondí con voz calmada. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Cómo crees que estoy? Acabo de recibir documentos diciéndome que he perdido mi herencia y que tengo 3 días para dejar mi casa. ¿Qué está pasando? Creo que sabes exactamente qué está pasando. Hubo una pausa larga. Podía escuchar su respiración entrecortada del otro lado de la línea. Papá, si esto es sobre algo que dijimos en el hospital, tienes que entender que estábamos muy estresados. No hablábamos en serio sobre nada. ¿Algo que dijeron? Sandra, les escuché planificar mi asesinato en detalle. Escuché cómo iban a envenenar mi suero. Escuché cómo ya tenían calculada la división de mi herencia. Otra pausa, más larga esta vez. Eso no es lo que quisimos decir. Estábamos hablando hipotéticamente, tratando de procesar el miedo de perderte. ¿Hipotéticamente? ¿Traer veneno al hospital es hipotético? ¿Calcular el momento exacto del cambio de turno de enfermeras es hipotético? Papá, por favor, podemos explicar todo. Solo danos la oportunidad de verte y aclarar este malentendido. No hay malentendido, Sandra. Hay una grabación completa de su conversación. Hay evidencia irrefutable de sus intenciones. El silencio que siguió fue tan profundo que pensé que había colgado. ¿Una grabación?, susurró finalmente. Una grabación completa, con fechas, horas y voces claramente identificables. Una grabación que está en manos de mi abogada y que será presentada ante cualquier tribunal si intentan impugnar mis decisiones. Esto no puede estar pasando, murmuró Sandra.
Esto no puede ser real. Es tan real como su plan para matarme por 8 millones de euros. Nunca íbamos a hacer realmente nada. Solo estábamos desahogándonos. ¿Desahogándose? ¿Conseguir venenos específicos de una farmacéutica es desahogarse? ¿Planificar el momento exacto y el método de ejecución es desahogarse? Sandra comenzó a llorar, pero ya no me conmovía. Estas lágrimas no eran de arrepentimiento genuino, eran de pánico por haber perdido su fuente de ingresos y su herencia. Papá, somos tus hijos, nos criaste, nos amas. No puedes destruir nuestras vidas por una conversación estúpida que jamás habríamos llevado a cabo. Sandra, ustedes ya destruyeron cualquier relación que pudiéramos haber tenido el momento en que decidieron que mi muerte sería conveniente para sus finanzas. Por favor, papá, por favor, te lo suplicamos. Rubén está aquí conmigo. Podemos ir donde estés y arreglar esto juntos como familia. No somos una familia. Las familias no planifican asesinatos entre sus miembros. Ustedes son dos extraños que comparten mi apellido y que resultaron ser capaces de homicidio premeditado. No digas eso, claro que somos familia. Los asesinos no son familia mía, Sandra. Colgué el teléfono y inmediatamente lo puse en modo silencio. No tenía interés en escuchar más súplicas, amenazas o intentos de manipulación. Marta había estado escuchando toda la conversación. Aurelio, esa llamada fue perfecta. Has dejado completamente claro que conoces sus intenciones y que tus decisiones son consecuencia directa de sus acciones. ¿Crees que intentarán algo desesperado? Es posible. Por eso he coordinado con seguridad privada para que vigilen tanto los apartamentos como los alrededores de esta clínica. Si intentan localizarte aquí, serán detenidos inmediatamente. El resto del día transcurrió con una sucesión constante de llamadas perdidas, mensajes de texto cada vez más frenéticos y, según me informó Marta, visitas de Sandra y Rubén a su oficina exigiendo información sobre mi paradero. Pero yo permanecí tranquilo, protegido y completamente en control de la situación. Por primera vez en años, mis hijos no podían manipularme, no podían chantajearme emocionalmente y no podían hacerme daño. Habían apostado todo a un plan homicida que creían perfecto y habían perdido absolutamente todo en el proceso. El 22 de marzo amaneció con una lluvia ligera que golpeaba suavemente contra la ventana de mi habitación en la Clínica La Paz. Era mi cuarto día en este refugio seguro y cada hora que pasaba consolidaba más mi sensación de haber tomado las decisiones correctas. Patricia entró como de costumbre para la revisión matinal, pero esta vez traía una expresión preocupada que no había visto antes. Señor Vázquez, necesito informarle sobre un incidente que ocurrió durante la madrugada, me dijo mientras revisaba los monitores. 2 personas se presentaron en recepción alrededor de las 2 de la mañana, afirmando ser sus hijos y exigiendo verlo inmediatamente. Mi pulso se aceleró ligeramente, lo cual fue inmediatamente detectado por las máquinas. ¿Qué pasó? Nuestro personal de seguridad siguió estrictamente las instrucciones que había dejado su abogada. No confirmaron ni negaron su presencia aquí y les explicaron que la información de pacientes es confidencial. Se fueron después de una discusión bastante acalorada. Discusión acalorada. La mujer joven se puso muy alterada, gritando que tenía derecho a ver a su padre y que demandaría al hospital por obstrucción. El hombre que la acompañaba fue más controlado, pero igualmente insistente. Sandra y Rubén habían estado recorriendo hospitales de Madrid durante la noche, probablemente sin dormir, tratando desesperadamente de localizarme. La imagen mental de su búsqueda frenética me causó una satisfacción que no esperaba sentir. ¿Hay algo de lo que deba preocuparme?, pregunté. En absoluto. Hemos reforzado las instrucciones con todo el personal. Nadie proporcionará información sobre usted sin autorización expresa de su abogada. Además, hemos alertado a seguridad para que estén especialmente atentos. Después de que Patricia se fuera, mi teléfono comenzó su rutina diaria de llamadas y mensajes que ya no me molestaba en leer completamente. Sin embargo, uno de los mensajes de Rubén captó mi atención por su tono diferente. Papá, hemos estado toda la noche buscándote. Sandra no ha parado de llorar desde ayer.
Sé que crees que hicimos algo terrible, pero necesitas escuchar nuestra versión. Te juro que nunca te habríamos hecho daño realmente. Por favor, danos una oportunidad de explicar. Era interesante observar cómo había cambiado su estrategia de amenazas a súplicas, pero era demasiado tarde para manipulaciones emocionales. A las 10 de la mañana, Marta llegó con una carpeta llena de documentos y una expresión de satisfacción profesional. «Tengo noticias excelentes», anunció mientras se acomodaba en la silla junto a mi cama. «La agencia inmobiliaria ya tiene 3 ofertas serias para el apartamento de Sandra y 2 para el de Rubén. Los precios están por encima de las valuaciones iniciales». ¿Tan rápido? Las propiedades en esas ubicaciones son muy codiciadas. Además, hemos puesto precios competitivos para asegurar ventas rápidas. El apartamento de Calle Mayor podría cerrarse mañana mismo si Sandra no presenta objeciones legales válidas. ¿Puede presentar objeciones? Técnicamente podría intentarlo, pero no tiene base legal. Los apartamentos siempre estuvieron a tu nombre y los contratos de comodato fueron cancelados apropiadamente con la notificación requerida. Marta abrió su carpeta y me mostró fotografías que había tomado en ambas propiedades. Pasé por los apartamentos esta mañana con los agentes inmobiliarios. Interesante lo que encontramos. Las fotografías mostraban los apartamentos completamente vacíos. No quedaba ni un mueble, ni una decoración, nada que indicara que alguien hubiera vivido allí. «Se llevaron absolutamente todo durante la noche», continuó Marta. «Muebles, electrodomésticos, incluso las lámparas y cortinas que técnicamente eran parte de la propiedad. ¿Es eso legal?» «No completamente. Algunos de esos elementos eran fixtures permanentes que deberían haber permanecido con la propiedad. Pero honestamente, es mejor así. Facilita la venta y demuestra que han aceptado implícitamente la cancelación de los contratos». Era típico de Sandra y Rubén. Ante la adversidad, su primer instinto era tomar todo lo que pudieran llevar. No habían cambiado nada desde la infancia, cuando escondían juguetes para que nadie más pudiera usarlos. ¿Dónde crees que se han mudado? Según mis investigaciones, Sandra se está quedando en casa de su suegra en Alcalá de Henares. Rubén aparentemente está en un hotel cerca del centro, probablemente gastando los últimos ahorros que tenía. Mi teléfono vibró con otro mensaje, esta vez de un número desconocido. «Señor Vázquez, soy Mercedes Álvarez, valuadora inmobiliaria. Sus hijos me contrataron la semana pasada para evaluar sus propiedades. Están reclamando que el proceso de venta es ilegal y que tienen derechos sobre las propiedades. Necesito confirmar la validez de la documentación que han presentado». Le mostré el mensaje a Marta, quien sonrió con ironía. «Esta es Mercedes Álvarez, la valuadora que mencionó Rubén en una de sus llamadas telefónicas que grabaste. Parece que Sandra y Rubén están tratando de usar contactos previos para encontrar maneras de detener las ventas. ¿Pueden hacer algo? Nada efectivo. Los títulos de propiedad son claros e indiscutibles. Pero es interesante que estén gastando dinero que no tienen en profesionales que no pueden ayudarlos. Decidí responder al mensaje de Mercedes directamente. «Señora Álvarez, soy Aurelio Vázquez, propietario único de las propiedades en cuestión. Las personas que afirman tener derechos sobre ellas fueron beneficiarias de contratos de comodato que fueron legalmente cancelados. Cualquier documentación que le hayan presentado carece de validez legal. Mi abogada, Marta Jiménez, puede proporcionarle copias certificadas de la documentación oficial si es necesario». La respuesta llegó en menos de 5 minutos. «Señor Vázquez, agradezco la clarificación. Sus hijos efectivamente no tienen documentación que respalde sus afirmaciones. Lamento haber sido contactada bajo premisas falsas». «Perfecto», observé mostrándole la respuesta a Marta. «Ahora sabemos que están contactando a terceros con información falsa, tratando de crear obstáculos legales inexistentes». «Es desesperación pura», confirmó Marta. «Cuando las personas pierden control sobre una situación, a menudo recurren a tácticas cada vez más erráticas e ineficaces». El teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Sandra llamando desde otro número desconocido. Decidí responder, principalmente por curiosidad sobre qué nueva estrategia habían desarrollado. «¿Sandra?» «Papá, gracias por contestar.
Su voz sonaba ronca, probablemente de tanto llorar y gritar. Necesito que sepas que Rubén y yo hemos estado hablando toda la noche. Nos damos cuenta de que lo que dijimos en el hospital fue horrible e imperdonable. ¿Se dan cuenta? Sí, completamente. Estábamos asustados de perderte y dijimos cosas terribles que jamás hubiéramos hecho realmente. Pero papá, somos tus hijos. Hemos cometido errores, pero eso no significa que debas destruir nuestras vidas completamente. Sandra, planificar mi asesinato no fue un error. Fue una decisión calculada y premeditada. No era real, solo estábamos hablando. Las personas dicen cosas estúpidas cuando están asustadas. ¿Conseguir venenos específicos de una farmacéutica es solo hablar? Hubo una pausa larga. Podía escuchar voces murmuradas en el fondo. Probablemente Rubén aconsejándola sobre qué decir. Papá, sobre eso, Laura, mi amiga farmacéutica, dice que nunca me dio nada peligroso. Solo estaba siguiéndome la corriente porque pensó que estaba bromeando. Era fascinante observar cómo construían mentiras sobre sus mentiras previas, tratando de crear una versión alternativa de la realidad, donde sus intenciones homicidas se convertían en malentendidos dramáticos. Sandra, tengo grabado cada detalle de su plan. No hay manera de reinterpretarlo como broma o malentendido. Entonces usa esa grabación para entender que estábamos alterados emocionalmente. No estábamos pensando con claridad. Estaban pensando con suficiente claridad para calcular horarios de enfermeras, métodos de administración y división de herencias. Por favor, papá, solo queremos verte y disculparnos apropiadamente. Podemos reconstruir nuestra relación. No hay nada que reconstruir. Ustedes eligieron verme como un obstáculo económico en lugar de como su padre. Ahora viven con las consecuencias de esa elección. No somos monstruos, somos tus hijos que cometieron un error terrible. Los monstruos raramente se reconocen como tales, Sandra. Colgué el teléfono y me quedé reflexionando sobre la conversación. No había ni una pizca de arrepentimiento genuino en sus palabras, solo pánico por las consecuencias económicas de sus acciones. Marta había estado escuchando toda la conversación. Aurelio, esa fue otra excelente documentación de sus verdaderas motivaciones. Incluso en sus disculpas, solo se enfocan en revertir las consecuencias económicas, no en aceptar responsabilidad moral. El resto del día transcurrió con más intentos desesperados de contacto, más mentiras creativas sobre sus intenciones y más evidencia de que Sandra y Rubén eran exactamente quienes habían demostrado ser, personas capaces de homicidio cuando sus intereses económicos estaban en juego. Pero yo permanecía seguro, protegido y completamente en control de mi destino por primera vez en años. El 23 de marzo llegó con un silencio inusual. Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, mi teléfono no empezó a sonar inmediatamente al amanecer. La ausencia de llamadas desesperadas era casi más inquietante que la avalancha constante de los días anteriores. Patricia entró para la revisión médica habitual, pero su expresión era diferente. Parecía aliviada y preocupada al mismo tiempo. «Buenos días, señor Vázquez. Tengo que informarle que anoche hubo otro incidente, pero esta vez más serio que el anterior». Me incorporé en la cama, prestando atención completa. «¿Qué tipo de incidente?» Alrededor de las 11 de la noche, las mismas dos personas de la madrugada anterior regresaron, pero esta vez acompañadas de un hombre mayor que afirmaba ser abogado. Intentaron presentar una orden judicial falsa, exigiendo acceso a su habitación. ¿Orden judicial falsa? Nuestro personal de seguridad tiene experiencia identificando documentación fraudulenta. El supuesto abogado no pudo proporcionar credenciales válidas cuando se las solicitaron, y la orden judicial tenía errores obvios de formato y firmas que claramente no eran auténticas. La desesperación de Sandra y Rubén había alcanzado niveles que no anticipé. Estaban recurriendo a falsificación de documentos legales, lo cual los colocaba en territorio de delitos penales serios. ¿Qué pasó después? Seguridad los escoltó fuera de las instalaciones y les advirtió que cualquier intento futuro de ingresar con documentación falsa resultaría en llamadas inmediatas a las autoridades.
La mujer tuvo lo que parecía ser un ataque de pánico en el estacionamiento. ¿Un ataque de pánico? Según el reporte de seguridad, comenzó a gritar que era injusto, que usted era su padre, que tenía derechos. El hombre más joven tuvo que cargarla hasta un vehículo porque, aparentemente, no podía caminar por sí misma. Sandra había llegado al punto de colapso emocional completo. La imagen de mi hija siendo cargada por su hermano, después de intentar falsificar documentos legales, me llenó de una tristeza profunda, mezclada con confirmación de que había tomado las decisiones correctas. ¿Cree que regresarán? Es posible, pero hemos implementado medidas adicionales. Sus fotografías han sido distribuidas a todo el personal de seguridad. Y tenemos instrucciones de contactar inmediatamente a las autoridades si intentan ingresar nuevamente con cualquier tipo de documentación dudosa. Después de que Patricia se retiró, permanecí largo rato mirando por la ventana hacia Madrid. En algún lugar de esta ciudad, Sandra y Rubén estaban viviendo las consecuencias devastadoras de sus decisiones. Habían perdido sus hogares, sus ingresos, su herencia, y ahora estaban arriesgándose a enfrentar cargos criminales por falsificación. Pero no sentía lástima por ellos. Sentía lástima por el padre que había sido, por la ingenuidad con la que había malinterpretado su cariño aparente como amor genuino. A las 10 de la mañana, mi teléfono finalmente sonó. Era un número que reconocí como perteneciente a un hotel del centro de Madrid. «Papá», era Rubén, y su voz sonaba completamente diferente. No había trazas de la arrogancia o manipulación que había caracterizado sus comunicaciones previas. Sonaba derrotado. «Rubén, papá, Sandra está en el hospital. Tuvo una crisis nerviosa anoche después de lo que pasó en tu clínica. Está sedada y no puede hablar. Lamento escuchar eso. Lo lamentas. Tú causaste esto. Tu hermana está destrozada porque su propio padre la ha abandonado completamente. Rubén, Sandra está destrozada porque sus planes de asesinato fracasaron y perdió acceso a mi dinero. No porque me haya perdido como padre». Hubo un silencio largo. Cuando Rubén habló nuevamente, su voz había cambiado otra vez. Ahora sonaba fría, calculadora. «Está bien, papá. ¿Quieres jugar duro? Podemos jugar duro también». ¿Eso es una amenaza? Es información. He estado investigando las organizaciones benéficas que supuestamente van a recibir tu herencia. ¿Sabías que la Fundación Española contra el Cáncer tiene controversias sobre el uso de donaciones? ¿Sabías que algunos ejecutivos reciben salarios excesivos? Rubén, estás tratando de manipularme con información irrelevante. Irrelevante. Vas a donar 8 millones de euros a organizaciones que podrían estar malgastando dinero mientras tus propios hijos pierden todo lo que han conocido. Mis propios hijos planearon asesinarme. Cualquier organización benéfica, independientemente de sus imperfecciones, es moralmente superior a ustedes. Maldita sea, papá. Nunca íbamos a hacerte daño realmente. Era solo una fantasía estúpida. Una fantasía tan detallada que incluía contactos farmacéuticos específicos y timing preciso de ejecución. Está bien, sí, estábamos desesperados. Tú nos malcriaste tanto que no sabemos vivir sin tu dinero. Pero eso no nos convierte en asesinos reales. Finalmente, algo parecido a honestidad. Rubén había admitido que su dependencia de mi dinero era total y que estaban desesperados, pero aún no podía aceptar que la desesperación no justificaba planificar homicidios. Rubén, el hecho de que dependieran completamente de mi dinero hace su traición aún peor, no mejor. ¿Traición? Nosotros te cuidamos, estuvimos contigo cuando mamá murió, te acompañamos durante años. Me acompañaron porque les pagaba por hacerlo. Les pagaba apartamentos, transferencias mensuales y todos sus gastos. Su compañía tenía precio. Eso no es verdad. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba, sin mencionar alguna necesidad económica? Otro silencio largo. Rubén no podía responder porque sabíamos ambos que la respuesta era nunca. «Papá», continuó con voz más suave,
Sé que cometimos errores terribles, pero somos familia. Las familias se perdonan. Las familias se perdonan infidelidades, mentiras, incluso robos menores. Las familias no perdonan planes de asesinato premeditado. No era premeditado, era desesperación. Rubén, conseguir venenos específicos de una farmacéutica es premeditación. Calcular horarios de enfermeras es premeditación. Planificar la división de herencias después de mi muerte es premeditación. Por favor, papá, Sandra está en el hospital. Yo he perdido mi apartamento. No tenemos nada. Tienen exactamente lo que se merecen. ¿Somos tus hijos? No. Son dos personas que comparten mi apellido y que resultaron ser capaces de planificar mi muerte por dinero. Los hijos que crié murieron el momento en que decidieron que mi vida tenía menos valor que mi cuenta bancaria. No digas eso. Es la verdad, Rubén. Y la verdad es que prefiero donar mi fortuna a extraños que dedican sus vidas a salvar otros, que dejársela a familiares que dedican sus vidas a planificar cómo matarme. Esto no termina aquí. Vamos a luchar. Vamos a impugnar todo. Vamos a demostrar que estás siendo manipulado. Buena suerte con eso. Necesitarán dinero para abogados, dinero que ya no tienen porque dependían completamente del mío. Encontraremos maneras. Estoy seguro de que lo intentarán. Pero recuerden que tengo grabaciones de ustedes planeando mi asesinato. Cualquier batalla legal que inicien solo resultará en que esas grabaciones se vuelvan públicas. Esas grabaciones fueron obtenidas sin nuestro consentimiento. En España, es legal grabar conversaciones cuando uno es participante o cuando hay riesgo de daño personal. Como ustedes estaban planeando matarme, califico bajo ambas categorías. Colgué el teléfono e inmediatamente lo puse en modo silencio. No tenía interés en escuchar más intentos desesperados de manipulación o más amenazas vacías de acciones legales que no podían permitirse. Marta llegó media hora después con noticias que confirmaban lo que acababa de escuchar. Aurelio, tengo información sobre Sandra. Efectivamente está internada en el Hospital Gómez Ulla por crisis nerviosa aguda. Aparentemente tuvo un colapso completo anoche. ¿Conoces los detalles? Según los reportes médicos que pude obtener, presenta síntomas de estrés postraumático severo, depresión mayor y tendencias suicidas. Está bajo observación psiquiátrica. La ironía era amarga. Sandra había planeado mi muerte y ahora estaba considerando la suya propia porque había perdido acceso a mi dinero. ¿Y Rubén? Se está quedando en el Hotel Mayorazgo, pero según mis fuentes ya debe varias noches. Probablemente será desalojado pronto si no consigue fondos. ¿Han hecho algún intento legal real de impugnar las decisiones? Consultaron con 3 bufetes de abogados diferentes, pero ninguno aceptó el caso. Sin fondos para honorarios y sin base legal sólida, es imposible encontrar representación profesional. ¿Y las falsificaciones de anoche? Eso es más serio. He contactado a las autoridades sobre el intento de usar documentación fraudulenta. Podrían enfrentar cargos criminales si la clínica decide presentar una denuncia formal. Todo estaba desarrollándose exactamente como había anticipado. Sandra y Rubén habían apostado todo a un plan que creían perfecto y ahora enfrentaban la ruina completa, económica, emocional y potencialmente legal. Pero yo permanecía tranquilo en mi habitación, recuperándome físicamente y encontrando paz mental por primera vez en años. Habían querido mi muerte. En cambio, habían conseguido la muerte de cualquier relación que hubiera existido entre nosotros, y eso me parecía una justicia perfecta. 6 meses después, en septiembre del 2024, me encontraba sentado en el jardín de la casa familiar en Segovia, observando cómo mi madre, Dolores Moreno, regaba cuidadosamente sus rosales. A los 89 años, conservaba una vitalidad que me inspiraba diariamente, y su sabiduría había sido fundamental durante mi proceso de sanación emocional. «Aurelio», me dijo sin levantar la vista de sus flores, «tienes mejor color en el rostro que cuando llegaste aquí en abril. Me siento como una persona completamente diferente, mamá». Y era cierto. La decisión de mudarme a Segovia para cuidar de mi madre
había resultado ser una de las mejores que había tomado en mi vida. La tranquilidad de esta ciudad histórica, lejos del bullicio de Madrid y de los fantasmas de mi vida anterior, me había permitido sanar tanto física como emocionalmente. La casa donde había crecido seguía siendo acogedora y llena de recuerdos genuinamente felices. Dolores había vivido sola aquí desde la muerte de mi padre en 2019, rechazando tercamente cualquier sugerencia de mudarse a una residencia geriátrica o contratar cuidado permanente. Prefiero morir en mi propia cama que vivir cómoda en la cama de un extraño, había declarado con esa determinación que caracterizaba a las mujeres de su generación. Durante estos meses, habíamos desarrollado una rutina perfecta. Yo me levantaba temprano para preparar el desayuno mientras ella leía el periódico. Después ella se dedicaba a su jardín, mientras yo manejaba correspondencia relacionada con las donaciones benéficas. Por las tardes, caminábamos por el centro histórico de Segovia o recibíamos visitas de vecinos que conocían a nuestra familia desde décadas. La comunidad local me había recibido con brazos abiertos, sin hacer preguntas incómodas sobre por qué un hombre de mi edad había decidido regresar a su ciudad natal después de tantos años en Madrid. Simplemente me aceptaron como el hijo de Dolores que había vuelto para cuidar de su madre, y eso me bastaba completamente. Las organizaciones benéficas beneficiarias de mi testamento habían sido extraordinariamente eficientes y transparentes en el manejo de los fondos. La Fundación Española contra el Cáncer había utilizado los 3 millones para establecer un nuevo centro de investigación en Madrid. El Hospital Universitario La Paz había creado una unidad de oncología pediátrica de última generación. El Instituto Nacional del Cáncer había financiado 3 proyectos de investigación prometedores que ya mostraban resultados preliminares alentadores. Recibía reportes regulares sobre el progreso de estos proyectos y cada actualización me confirmaba que mi dinero estaba generando un impacto real en vidas de personas que ni siquiera conocía. Era una satisfacción profundamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado durante mis años como empresario. Los apartamentos de Sandra y Rubén se habían vendido rápidamente, como había predicho Marta. El dinero de esas ventas había sido añadido a las donaciones, aumentando el impacto total de mi decisión. Ahora, en lugar de financiar los estilos de vida parasitarios de mis exhijos, ese dinero estaba salvando vidas reales. En cuanto a Sandra y Rubén, había mantenido mi promesa de no tener contacto alguno con ellos. Marta me informaba ocasionalmente sobre sus circunstancias, más por precaución legal que por mi curiosidad. Sandra había permanecido hospitalizada durante 6 semanas después de su crisis nerviosa. Al ser dada de alta, se había mudado permanentemente con su suegra en Alcalá de Henares. Según las últimas noticias, trabajaba medio tiempo en una tienda de comestibles y estaba recibiendo tratamiento psicológico continuado. Rubén había tocado fondo más dramáticamente. Después de ser desalojado del hotel por falta de pago, había vivido temporalmente en su automóvil hasta que finalmente lo vendió para conseguir dinero efectivo. Eventualmente, había encontrado trabajo como vendedor en una concesionaria de vehículos usados en las afueras de Madrid, viviendo en una habitación alquilada en un barrio modesto. Ambos habían intentado múltiples abordajes legales para impugnar mis decisiones, pero como había anticipado, sin recursos económicos y sin base legal sólida, todos sus esfuerzos habían fracasado. El último intento había sido en julio, cuando contrataron a un abogado de tercera categoría que presentó una demanda alegando capacidad mental disminuida de mi parte. El caso fue desestimado en la primera audiencia cuando las grabaciones de sus planes homicidas fueron presentadas como evidencia. «¿En qué piensas, hijo?», preguntó Dolores acercándose a donde yo estaba sentado. «En lo extraño que es sentirse libre después de tantos años». ¿Libre de qué? Libre de la culpa de no hacer suficiente, de no dar suficiente, de no ser suficiente para personas que nunca estuvieron satisfechas con nada. Dolores se sentó en la silla junto a la mía, con esa elegancia natural que había mantenido toda su vida. «Aurelio, ¿te arrepientes de las decisiones que tomaste?».
Era una pregunta que me había hecho muchas veces durante estos meses. No, mamá. Me arrepiento de haber tardado tanto en tomarlas. ¿Y nunca sientes nostalgia por Sandra y Rubén? Siento nostalgia por los niños que fueron alguna vez, antes de que el dinero corrompiera su amor filial. Pero no siento nada por los adultos en que se convirtieron. Eso es saludable, hijo. El amor verdadero no incluye permitir que otros nos destruyan. Durante estos meses también había desarrollado nuevas amistades significativas. Me había unido al grupo de voluntarios del hospital local, donde mis conexiones en el sector médico resultaron valiosas para mejorar sus programas de atención a pacientes. También participaba en un club de lectura y había comenzado a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Mi salud física había mejorado dramáticamente. Los controles cardiológicos mensuales mostraban una recuperación excepcional. El doctor Castillo, quien continuaba siendo mi médico y viajaba desde Madrid para revisiones periódicas, atribuía mi mejora no solo a los medicamentos, sino al cambio radical en mis niveles de estrés. Aurelio, tus números cardíacos son mejores ahora que antes del infarto, me había dicho durante la última visita. Es extraordinario cómo la paz mental puede impactar la salud física. Por las noches, cuando Dolores se retiraba temprano, yo solía caminar por las calles empedradas de Segovia, reflexionando sobre el camino que había recorrido. La traición de Sandra y Rubén había sido devastadora, pero también había sido liberadora. Me había mostrado que el amor genuino no puede coexistir con la codicia, y que algunas relaciones son tan tóxicas que eliminarlas es la única manera de preservar la propia salud mental. Rosa habría estado orgullosa de las decisiones que tomé. Durante nuestros últimos años juntos, ella había expresado preocupación repetidas veces sobre la dependencia excesiva de nuestros hijos y su falta de iniciativa personal. «Los estás amando hasta la muerte», me había dicho una vez. No entendí el significado completo de sus palabras hasta que descubrí que literalmente ellos estaban dispuestos a amarme hasta mi muerte si eso les convenía económicamente. Una tarde de finales de septiembre, mientras organizaba correspondencia benéfica en mi escritorio, encontré una carta que me llamó la atención. Era de la Fundación Española contra el Cáncer, pero el remitente era personal, para señor Aurelio Vázquez, de parte de la familia González Ruiz. La abrí con curiosidad y encontré una fotografía de una niña de aproximadamente 8 años, sonriendo brillantemente a pesar de estar obviamente recibiendo tratamiento de quimioterapia. La carta decía: «Señor Vázquez, somos la familia de Lucía González Ruiz. Gracias a su generosa donación, nuestra hija pudo recibir un tratamiento experimental que no estaba disponible en España hasta que su contribución permitió traer la tecnología necesaria. Lucía está ahora en remisión completa. Queremos que sepa que su dinero no solo salvó la vida de nuestra hija, sino que preservó nuestra familia entera. Somos extraños para usted, pero llevará nuestro amor y gratitud para siempre». Tuve que detenerme de leer por un momento, porque las lágrimas nublaron mi visión. Esta carta representaba exactamente por qué había tomado las decisiones correctas. Mi dinero había salvado la vida de Lucía, había preservado la unidad de la familia González y había creado un legado de amor genuino en lugar de codicia destructiva. Esa noche, durante la cena, le leí la carta a Dolores. Cuando terminé, ambos permanecimos en silencio por varios minutos. «Hijo», dijo finalmente, «Rosa estaría muy orgullosa del hombre en que te has convertido. Mamá, creo que finalmente entiendo lo que ella trataba de decirme sobre Sandra y Rubén. No era que no los amara, era que los amaba lo suficiente como para no permitir que se convirtieran en monstruos». Exactamente. A veces el amor verdadero requiere decisiones que parecen crueles, pero que en realidad protegen la integridad moral de todos los involucrados. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi diario personal, puedo decir con certeza absoluta que nunca me he sentido más en paz conmigo mismo. Sandra y Rubén perdieron un padre que los amaba incondicionalmente, pero ganaron la oportunidad de aprender a vivir por sus propios méritos. Yo perdí 2 personas
que creía que eran mis hijos, pero gané la libertad de ser quien realmente soy sin manipulaciones ni chantajes emocionales. Mi herencia ahora consiste en vidas salvadas, familias preservadas y un legado de amor genuino que trasciende las relaciones sanguíneas. Y eso me parece la victoria más completa que podría haber logrado. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.